Iglesia de Cristo, yo les voy a invitar a que hagamos en primer lugar una oración antes de leer la palabra de Dios. Hoy voy a tratar un tema que, aunque no estaba dentro del plan rector tocar este tema, creo que es necesario y pertinente hablar, hermanos, sobre lo que está aconteciendo alrededor del mundo y que nuestro corazón pueda ser ministrado por medio de la palabra del Señor y entender cómo actuar ante lo que hoy observamos que está afectando, hermanos, a la humanidad. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración al Señor. Padre eterno, vamos a estudiar tu santa palabra. Vamos a meditar en ella porque a eso hemos venido. El deseo de tu corazón es que en nuestra vida esté ese deseo, esa convicción de que tu palabra es necesaria para nuestro crecimiento, para nuestra vida espiritual. Y aunque el tema que hoy vamos a hablar, Señor, para muchos puede ser confuso, puede ser difícil de entender, yo te pido, Padre, que me des la sabiduría de tu Espíritu Santo para poder dar palabras claras, para que lo que expresemos sea de bendición y edificación para nuestros corazones, pues necesitamos, Señor. Esta es una obra que tú haces en nosotros como iglesia. Es una necesidad que hoy te pedimos, que tu Espíritu nos guíe, porque tu Espíritu es el Espíritu de verdad, el que nos recuerda, el que nos habla, el que tiene la verdad. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que a través de la luz de las Escrituras veamos nuestra condición, cambiemos, Señor, en aquellas actitudes que a ti no te agradan y podamos vivir, Señor, conforme a tu propósito. Ayúdanos, oh Padre Celestial. Creo en la obra que estás haciendo en nuestras vidas, edificándonos, Señor, con el poder de tu palabra. Y hoy, Señor, hablarás a nuestros corazones, no solo de los que estamos aquí en el templo, sino los que también escucharán, Señor, este sermón, para que sus vidas sean alentadas a seguir hacia adelante. Señor, en tus manos están nuestras vidas y confiamos en la obra de perfeccionamiento que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Amén y amén. Iglesia de Cristo, yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Vamos a leer el capítulo 13 desde el verso 28 hasta el verso 37. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versos 28 hasta el 37. Amén. La palabra del Señor dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Amén. Tome su lugar, iglesia. Hoy, hermanos, quiero hablarles este sermón que he titulado Mirad, velad y orad. Son las palabras que Cristo dijo a sus discípulos. Mirad,
velad y orad. Y el propósito, hermanos, para tratar este tema es que usted como iglesia pueda ser alentado a vivir una vida de fe que se prepara constantemente para el encuentro con su Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo que nos tenemos que preparar, este mensaje, hermanos, nos ayude a evitar toda clase de alarmismo, toda clase de sensacionalismo, para que nuestra preparación a la venida del Señor sea genuina y sea correcta. Y a lo largo de este sermón voy a tratar de explicarles qué significa eso de alarmismo o sensacionalismo que hoy está inundando el corazón de muchos creyentes a nivel mundial. Y a mí me gustaría iniciar, hermanos, este mensaje haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Quién no se ha alarmado, hermanos, al ver las terribles imágenes que hoy inundan las noticias y las redes sociales de la guerra que se vive actualmente entre Israel y Palestina? ¿Quién no ha sentido horror, ansiedad, angustia al ver cómo ciudades son bombardeadas, al ver la masacre, hermanos, que hoy se está viviendo? Tanto gente inocente del lado israelí y del lado de Palestina están muriendo por esta guerra. Si algo quiero señalar como pastor, hermanos, es que lo que hoy estamos viviendo es algo cruel. Hoy dos naciones están sufriendo, tanto la nación de Israel como la nación y el pueblo palestino están sufriendo esta guerra. Y nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer es elevar oración a Dios para que Dios ayude, conforte, aliente y esta guerra pueda parar. Tenemos que orar, hermanos, por las víctimas, por la gente inocente que está sufriendo, y repito, desde el lado del pueblo de Israel, como también orar por las víctimas desde el lado del pueblo de Palestina. Pero estos acontecimientos, hermanos, que hoy estamos viendo en la televisión y en el internet, pone, hermanos, a la mesa esta idea, porque cuando estamos viendo las noticias, muy pronto el pueblo evangélico, por medio de las redes sociales, levanta la voz y decimos esta frase que sin duda nosotros creemos y es cierto, pero caemos, hermanos, y tendemos a un lado de llevarnos por los impulsos de las emociones o de lo que nuestros ojos están viendo del contexto mundial. Hoy mucha gente está poniendo Cristo viene pronto. Y lo primero que hacemos es publicarlo en el Facebook o en una historia de WhatsApp para que nuestros contactos sepan, Cristo viene pronto. Pero a veces me llama la atención porque gente que a veces ni se congrega, gente que no busca realmente al Señor, nada más ve este tipo de noticias y rápido pone en sus redes sociales, Cristo viene pronto. Hay gente que se deja llevar, hermanos, por este contexto, porque hoy nos están bombardeando, hermanos, en nuestra mente, con lo que usted ve en las redes sociales, en lo que usted ve en las noticias sobre esta guerra. Y mucha gente se llena de angustia. Mucha gente dice, ¿qué va a pasar de la humanidad? Estamos en tiempos finales y muchos cristianos se preocupan, se llenan de temor. Y yo te quiero preguntar, algunos de los que están aquí o me escuchan, ¿te sientes así? ¿Sientes como un ligero cosquilleo en el aspecto de sentir temor? Sentir angustia sobre el futuro, sobre las cosas que vienen. Porque esto es muy común. Esto se ha repetido, hermanos, cada vez que en la historia de la humanidad se presentan acontecimientos que golpean al género humano. Yo llamo se encienden las alarmas en muchas personas. Permíteme darte algunos ejemplos de la historia contemporánea, porque esto ha sucedido siempre. Pero de la historia que yo me acuerdo, a la edad que tengo y lo que he observado, muchos hemos reaccionado ante estos acontecimientos que quiero hablarte. El primero, cuando en aquel 11 de septiembre de 2001, el atentado terrorista a las Torres Gemelas, ¿recuerdan esa época, en el año 2001? La televisión, hermanos, nos mostró cómo dos aviones se estrellaron directamente al World Trade Center. Y todos, hermanos, estábamos conmovidos por lo que estaba pasando en el mundo. E inmediatamente todos creímos, Cristo ya viene.
Porque esto es una guerra. Este acto de terrorismo nos hizo sentir como que ya es el tiempo final. Nunca habíamos visto esa clase de terrorismo en el mundo. Y la gente se empezó a angustiar, las iglesias se empezaron a llenar, muchos cristianos empezaron a proclamar, Cristo ya viene, pero cuando las cosas empezaron a actuar en normalidad, cuando el Señor Jesús no vino inmediatamente después del atentado terrorista del 2001, la gente regresó a la vida normal, dejó de publicar que Cristo venía. Dejó de decir que Cristo venía pronto y se volvió todos a sus mismas trincheras. Otro ejemplo, el diciembre del 2004, para ser específico, 25 de diciembre del 2004. Para nosotros son fiestas decembrinas, pero en los noticieros se nos mostró un terremoto y un tsunami que afectó las costas de Indonesia. Y cuando vimos, hermanos, este fenómeno natural, otra vez las alarmas se encendieron y muchos cristianos, Cristo ya viene, porque la Biblia dice que en el día que Cristo venga, la gente tendrá espanto por el bramido del mar. Y otra vez las iglesias se empezaron a llenar y otros empezaron a volver a buscar de Dios y a volver a decir que Cristo venía. Pero pasan las semanas, enero, febrero del 2005, y como Cristo no vino después del tsunami de Indonesia, muchos otra vez volvieron a casa, a su vida normal, dejaron de buscar de Dios y la iglesia dejó de seguir predicando con ese énfasis que cuando el tsunami se dio, de que Cristo volvería. Otro ejemplo. En el año 2008 el mundo vivió una crisis económica que no solamente golpeó a Estados Unidos, golpeó a todo el mundo. La burbuja financiera del 2008. Los mercados cayeron, personas quedaron en bancarrota. Y una vez más las alarmas del mundo evangélico se prendieron para decir, ahora sí Cristo viene porque hay una crisis mundial y habrá hambrunas. Y otra vez las iglesias se vuelven a llenar, los que no iban vuelven a ir a la iglesia y volvemos a decir, pero cuando vemos que Cristo no vino después de la crisis del 2008, otra vez la iglesia y la gente y las personas vuelven a una vida normal. No pasó nada. Simplemente pensamos que ahora sí. Y te puedo dar más ejemplos. En el 2010, el famoso movimiento político que se denomina la Primavera Árabe, cuando varios países de esta zona se levantaron en contra de sus gobiernos y parecía que iba a haber una guerra civil de los países árabes, y otra vez, Cristo viene, se anuncia guerra. Pero una vez que Cristo no vino después de la primavera árabe, otra vez la gente y muchos cristianos dejaron de decir, dejaron de estar alarmados y alertados de que Cristo volvería. ¿Recuerdan el sismo del 2017? Una vez más un terremoto nos sacudió y rápido en el Facebook los hermanos, Cristo ya viene porque habrá terremotos. Pero después que pasó el terremoto, Cristo no vino y muchos otra vez se relajaron. El último ejemplo que te quiero dar. El 2020 fue un año sorprendente. Iniciamos el año 2020 con la información de que un nuevo virus se había encontrado en Wuhan, en China, y que había varios casos de personas infectadas con este nuevo virus. De hecho, el virus, científicamente el SARS-CoV-2 o COVID-2019, porque en ese momento, a finales del 2019, se encontró la propagación de ese virus. Pero cuando llegamos a enero del 2020, nos encontramos un escenario terrible para el mundo. No sé si recuerdan los incendios forestales en Australia, cómo se compartían en las redes sociales y todo. Miren cómo el mundo se está quemando casi todo el territorio de Australia, y rápido la gente, Cristo viene porque se está incendiando el mundo. Y en enero hubo un ataque en un país árabe a una embajada norteamericana, y en ese momento creíamos que el gobierno norteamericano le iba a declarar la guerra a uno de los países árabes. Y entonces se nos juntó todo.
Se nos juntó el COVID, se nos juntó el incendio, se nos juntó la posible guerra de Estados Unidos y otra vez Cristo viene. ¿Recuerdan la sensación cuando el gobierno prohibió salir por el COVID? Esos meses de marzo, abril y mayo del 2020. ¿Cuánto se veía en las redes sociales? Cristo viene en el 2020. Todo lo que estamos viviendo. Había una mujer en Puerto Rico que decía: septiembre del 2020, un gran terremoto que va a sacudir todo el mundo, y en septiembre viene el Señor Jesús. Y han pasado 3 años. 3 años del COVID. 3 años de esos incendios. 3 años de esa pandemia. Y el Señor no ha venido. Pero lo que te quiero decir con estos ejemplos, hermanos, no quiero que me malinterpretes y pienses: ay, el pastor dice que Cristo no viene. Ese no es mi punto. Yo estoy convencido, hermanos, porque la palabra del Señor así lo dice, que Cristo viene. Que Cristo viene por su pueblo. Y esa es una realidad. Que aquel que no crea, hermanos, tiene un problema. La Biblia nos enseña, nos habla y nos dirige a creer que el Señor vendrá por segunda vez. Y el regreso de Cristo es inminente. Si algo la iglesia siempre tiene que recordar y amar es la venida de Cristo. Pero lo que sí quiero señalar, hermanos, que es un error, es esa tendencia alarmista que muchos tienen. De que tantito ven en el periódico, en las noticias, en las redes sociales que algo pasa, ¡ay! Ahora sí, como que se espantan. Como que quieren decirle a la demás gente: Cristo viene, pero el resto de los días de su vida no se preparan, no buscan, no se consagran. Realmente no viven una vida preparada para el regreso de Cristo. Solamente se alarman y se dejan ver. Porque cuando esto de la guerra entre Palestina e Israel pare, muchos van a volver a cometer el mismo error de lo que se ha cometido en todos los datos históricos que les estoy mencionando. ¿Cuánta gente no dijo que Cristo venía cuando sucedió la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Esto es algo que siempre va a acontecer. Ante cada fenómeno, cada problema global o mundial, no se alarme. No se deje llevar por la histeria, por el miedo, por lo que los medios quieren difundir. Mejor actúe conforme a la palabra de Dios. Mejor viva conforme a la palabra de Dios. Mejor crea a lo que Cristo ha dicho. Mejor espere la venida del Señor Jesús de la manera que Él nos pide que debamos esperar su venida. Mis amados hermanos, nosotros debemos de saber lo que Cristo enseñó. Nosotros debemos de atender lo que Jesús habló respecto a su venida. Nosotros debemos de entender lo que el Señor Jesús mostró respecto a estos acontecimientos futuros. Que sí, el Señor viene y puede venir en cualquier momento. Puede venir en cualquier momento, pero ustedes y yo debemos de prepararnos de la manera correcta. Nosotros no debemos dejarnos llevar por ese sensacionalismo que permea en el mundo evangélico. Esa sensación de alarma, hermanos, es de corta duración. Yo quiero que nos podamos enfocar a cuáles son las palabras de Cristo. ¿Qué fue la enseñanza que Cristo dio sobre las señales antes del fin? ¿Qué es lo que Cristo dijo a sus discípulos respecto a los acontecimientos futuros? Y así adoptar una actitud correcta, una actitud que debe de ser constante y sobre todo reflejar, hermanos, esa formación que Cristo quiere hacer en sus discípulos, el que cada creyente se prepare ante la venida del Señor. ¿Usted quiere aprender lo que Cristo nos enseñó? ¿Usted quiere entender, hermanos, cómo debe de ser esta actitud? No nada más preocuparnos por preocupar o llenarnos de temor por llenarnos, sino que realmente todos los días, aunque en el periódico no diga que hubo guerra, yo me estoy preparando ante la venida de Cristo. Que aunque en las noticias no vea que hay un terremoto, usted se está preparando para la venida de Cristo. Y cuando estas cosas suceden, usted se sigue preparando para la venida de Cristo. Quiero tratar de que observemos el capítulo 13 del Evangelio de Marcos en 2 partes. Este evangelio es corto, es pequeño. Es el primer evangelio que se escribió. Y el evangelista nos deja ver no solamente algunas de los milagros y de las acciones que Jesús hizo, sino también sus enseñanzas.
Y en el capítulo 3, hermanos, se centra en lo que Cristo le dijo a sus discípulos respecto al futuro. Y la primera parte que quiero que observemos es lo que Jesús reveló, lo que Jesús dice sobre el futuro. Y eso nos debe de dar seguridad a nosotros. Y en segundo lugar, vamos a ver lo que Jesús ordenó, cómo debemos de actuar ante lo que Él nos ha revelado de lo que va a suceder en el futuro. Primero, lo que Jesús reveló. El capítulo 3, hermanos, para nosotros debe de ser muy importante, porque es en este texto donde Marcos describe lo que Jesús enseñó a sus discípulos respecto a lo que va a acontecer en el futuro. De hecho, la rama de la teología que estudia y explica los acontecimientos futuros es la escatología. Y aquí el Señor Jesús es el experto en escatología, porque Él es el que dice lo que ha de suceder. Y nosotros debemos de ver eso, porque a veces, hermanos, nosotros nos dejamos llevar por predicadores de YouTube o de internet que dicen escatólogo, y le creemos más a la gente. Y yo creo que tenemos que ir a las bases. El primer escatólogo, el perfecto escatólogo, aquel que nos ha anunciado el futuro, y tenemos que tener seguridad, confianza y actuar a lo que nos dijo, fue el Señor Jesucristo. Vayamos a lo que Él dijo. Y en este discurso de Jesús hay dos consideraciones que quiero que usted pueda observar. La primera es que Jesús se refiere a acontecimientos futuros que iban a suceder en un mediano plazo, que iban a suceder inmediatamente. Aunque Jesús no les dice que esto iba a ser primero, nosotros cuando observamos la historia sabemos que la primera parte de la revelación que Jesús le da a sus discípulos sobre el futuro, la primera parte ya sucedió. Pero también hay una segunda parte, un segundo elemento de acontecimientos futuros que serían en un futuro lejano, no les tocaría a ellos, y que actualmente estamos esperando y que se va a cumplir. Yo quiero que quede claro esto. La segunda parte de los acontecimientos futuros que no se iban a cumplir en un plazo inmediato, sino futuro, están por suceder. Y nosotros debemos de tener esa seguridad. Lo que dijo Jesucristo se ha de cumplir. Así que veamos en primer lugar lo que Jesús revela sobre un futuro cercano, hablando en el tiempo de los discípulos, cuando Jesús dijo esta revelación. Tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. Jesús había llegado a Jerusalén. Estaba a las afueras de Jerusalén una semana antes, previa a su muerte y crucifixión. Así que nos podemos ubicar, hermanos, esto en el año 33 después de Cristo, cuando Jesús anuncia estas palabras a sus discípulos. Y el capítulo 3, hermanos, nos muestra desde el verso 1 una conversación que Jesús tiene con sus discípulos, porque uno de los discípulos le dijo a Jesús: Maestro, verso 1, Marcos 13:1, mira qué piedras y qué edificios. ¿Ya vio el texto? Así que el discípulo le dice a Jesús: mira, él está observando en ese momento el templo, las murallas y la ciudad de Jerusalén. Y la respuesta de Jesús ante esa impresión, porque esto cautivaba el corazón de los discípulos, saber que estaban en Jerusalén, que Jesús había entrado en Jerusalén. Ya Marcos nos narró todos los encuentros, los debates, los detalles que Jesús experimentó cuando estuvo en Jerusalén. Y en la mente de los discípulos estaba, una vez que Jesús entra a Jerusalén, habían experimentado la entrada triunfal. Ellos, hermanos, entendían, era el tiempo de que Jesús comenzara a gobernar, ser nuestro Mesías político. A ellos les sorprendía, hermanos, la majestuosidad de la ciudad. Pero miren la respuesta de Jesús ante este comentario del discípulo. Verso 2. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Una vez más, no quedará. Este verbo en la traducción está en futuro. Algo que ha de suceder. En ese momento había ciudad, había templo,
había murallas, pero en un futuro no quedará nada de lo que ustedes ven aquí. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que Jesús está hablando de un acontecimiento futuro que afectará la ciudad. La ciudad del templo iba a quedar derribada por completo. Y esta respuesta de Jesús, esta expresión de Jesús que apunta hacia el futuro, los tomó de sorpresa, hermanos. Yo quiero preguntarte, ¿cuál sería tu pensamiento al escuchar esto? ¿Cuál sería el pensamiento de los discípulos al oír? ¿Cómo que nuestra ciudad, cómo nuestro templo, el icono más sagrado de Jerusalén, será destruido? Era algo que ellos no se imaginaban. Ellos lo que se imaginaban es que Jesús iba a tomar el poder y el control político, y que Jesús venga y les diga, esto será destruido. Esto, hermanos, ocasionó un choque en la mente y en las emociones de sus discípulos. Y el texto nos muestra que Jesús se va y se sienta a las afueras de la ciudad, en el monte de los olivos. Sin duda, hermanos, la panorámica que Jesús tiene en sentarse en el monte con sus discípulos era observar toda la ciudad de Jerusalén. Podían ver el templo, podían ver las murallas de la ciudad, y ahí los discípulos, si ustedes lo ven en el verso 4, consternados ante la respuesta de Jesús, le preguntan, maestro, ¿cuándo sucedería esto? ¿Qué señal les permitiría saber que lo que acaba de decir se iba a cumplir? ¿Y qué es lo que Jesús estaba profetizando? ¿Qué es lo que Jesús estaba revelando? ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo, hermanos, que iba a suceder? Que pronto ese templo y esa ciudad iba a ser destruida, no iba a quedar piedra sobre piedra. Aquí vayámonos al contexto. Está hablando de esa ciudad, de ese templo, de esa muralla. Ahí esa sería destruida. ¿Qué señal habrá de que esto sucederá? Y el Señor Jesús inicia una explicación en su discurso de lo que iba a acontecer en un plazo inmediato. Nosotros sabemos que fue inmediato porque la historia lo revela. Para ellos no sabían cuándo, pero se cumplió. Jesús les empieza a dar una serie de indicaciones que serían preparativas, que sería para preparar el corazón de sus discípulos para estar alertas ante ese acontecimiento. Jesús no se los dijo para que se alarmaran y se llenaran de temor. Jesús no se los dijo para que no supieran qué hacer. Se los dijo para que supieran lo que realmente tenían que hacer. Se los dijo para que tuvieran seguridad. Se los dijo para que tuvieran convicción. Se los dijo para que se mantenieran firmes en lo que Él había dicho. Así que, hermanos, las señales que Jesús habla en Marcos 13 no es nada más una lista como diciendo cuando usted va a comprar algo y hace su lista del mandado. Palomita, palomita, lo que ya compró y lo que ya adquirió. Esto ya pasó, ahora viene el 2, y viene el 3 y viene el 4. Esto no es una palomita de lista de tienda, sino que Jesús quiere hablar sobre señales, cosas que ayudan a los discípulos de Jesús a entender los tiempos, a prepararlos para saber cómo vivir en esos tiempos. Y en el discurso Jesús habla sobre 7 señales, 7 evidencias de lo que iba a acontecer, que esa ciudad, que esos muros, que esas piedras iban a quedar ¿qué? Pero volvamos, el contexto del pasaje muestra que estas señales se refieren específicamente al contexto de ese momento, a la respuesta de Jesús. A mí no me impresionan estos edificios, a mí no me impresionan estas piedras, todo esto va a ser destruido. Ese es el enfoque, esa es la manera de ver el texto. Y Jesús habla en primer lugar que algo que debe de advertir a los creyentes de esto que ha de suceder es la presencia de falsos cristos, la presencia de falsos maestros, de que aumentaría, hermanos, el número de personas y de doctrinas que tratarían de desviar la fe en el verdadero Cristo, en el verdadero Mesías que es Jesucristo. Y eso los tenía que poner alerta.
porque cualquiera podía ser engañado, y el texto lo menciona así. Muchos van a ser engañados, aún los escogidos. Muchos van a creer a lo que digan otros personajes que a lo que Jesús dijo. Aquí Jesús les da esta señal para prepararlos, para que el creyente, el discípulo de Cristo, solo crea, solo siga y solo perciba lo que Él ha dicho, lo que Jesús ha dicho. Segunda señal, Jesús habla de guerras y rumores de guerras. Habla de conflictos entre las naciones. Tercera señal, Jesús habla sobre fenómenos naturales como los terremotos. De hecho, la palabra está ahí traducida: terremotos, temblor, un sismo. Así que fenómenos naturales servirían como una señal para que no importa lo que pase alrededor, persiste en la fe, persiste en el Señor hasta el final. Cuarta señal, Jesús habló de que iba a haber hambres y pestes, enfermedades. Es algo que iba a existir, hermanos, antes del cumplimiento de lo que el Señor les está revelando que iba a acontecer. Quinto, persecuciones. Iban a ser perseguidos, encarcelados y llevados ante los gobernantes. Pero Jesús les dice: no se preocupen, el Espíritu Santo les dirá todo lo que tengan que decir. Todo esto no debe de separarles, no debe de hacer que ustedes pierdan mi fe, la fe en mí. El Espíritu les dirá que tendrán que decir, les dará valor, les mostrará la verdad para poder enfrentar a quienes los odian. Sexta señal, habría una proclamación del evangelio que no solamente sería para Jerusalén, sino para todas las naciones. Y señal número 7, Jesús habla en clave aquí con sus discípulos, clave que ellos entendían. Jesús habla sobre la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Ubica ese texto en Marcos capítulo 13. ¿Cómo lo dijo Daniel? Y aquí entiendan. Y aquí, hermanos, si nosotros observamos la historia de la humanidad, siempre han existido, hermanos, estas señales. Siempre se han levantado falsos cristos. Siempre ha habido terremotos, hambres, guerras, rumores de guerras. El evangelio se sigue predicando. Entonces, ¿y cuál debe de ser la señal a que de repente me diga: realmente ahora sí Cristo viene? Recuerden, Jesús está hablando en su discurso señales preparativas para su pueblo de un acontecimiento futuro que iba a suceder: la destrucción de la ciudad. Y cuando vemos la última señal, la abominación desoladora, iglesia, tenemos que entender la historia del pueblo de Israel. Hay un acontecimiento que sucedió en el siglo II antes de Cristo. Un político griego llamado Antíoco Epífanes profanó el templo. Él quería erradicar el culto judío. Y él llegó a Jerusalén, entró al templo y sacrificó en el templo cerdo. El cerdo es un animal impuro para la ley judía, para la religión judía. Y en ese momento quedó registrado como la abominación desoladora. Se entendió la profecía de Daniel cumplida en la época de Antíoco Epífanes, antes, en el año 140, 150 antes de Cristo, cuando sucedió esto. Y fue algo abominable. Y cuando Jesús está enseñando, hermanos, sobre lo que va a pasar, hace referencia a lo que Daniel muchos años atrás había dicho sobre esto, sobre lo que los judíos sabían y había pasado con Antíoco Epífanes y que muy pronto iban a vivir. De hecho, en el año 41 después de Cristo, hay un emperador romano, Calígula, que él deseaba poner una imagen de él en el templo. Él deseaba que lo adoraran, pero él falleció muy joven y no se pudo llevar a cabo este plan. Pero Jesús estaba advirtiendo de que algo vendría a la ciudad que sería desalentador, que sería humillante para la nación.
Y la historia, hermanos, describe que en el año 70 después de Cristo, los romanos, hermanos, en una brigada, destruyeron toda la ciudad, destruyeron el templo de Jerusalén, y todos, la gran mayoría de los judíos fueron exiliados en esa época. Y hermanos, a partir del año 70 después de Cristo hasta nuestras fechas, siempre se ha tenido ese problema de a quién le pertenece la ciudad de Jerusalén por la destrucción que vivió. Muchos comentaristas y teólogos, hermanos, afirman que lo que Jesús les enseñó respecto a las señales, sobre esa abominación desoladora, sobre el cumplimiento de que la ciudad, el templo y el muro iba a ser derribado, se cumplió en el año 70 después de Cristo. Son documentos históricos y documentos reales que demuestran que en esta parte de lo que Jesús está hablando y revelando de un acontecimiento futuro que se cumplió más de 40 años después de que Jesús lo dijo, con la destrucción de Jerusalén, se estaba observando. Si usted lee, hermanos, Marcos capítulo 13, verso 30, muchas personas tienen dudas respecto a cómo interpretar este pasaje. Jesús le dice a sus discípulos que esta generación no pasará hasta que todo esto ¿qué? Acontezca. Muchos dicen, ¿cómo Jesús dice que esto no va a pasar si han pasado 2000 años y Él todavía no viene? El problema, hermanos, es que el discurso de Jesús no solamente se centra en su segunda venida, que es el segundo acontecimiento que vamos a leer. Primero Él habla y revela sobre la destrucción de la ciudad, un acontecimiento futuro que sucedió. Por eso esa generación pudo ver el cumplimiento de lo que Jesús dijo en el año 70. Por ejemplo, el apóstol Pablo murió mucho antes de la destrucción de Jerusalén. Pablo fue decapitado por el año 65, 66 después de Cristo. Pero tenemos, por ejemplo, apóstoles como el apóstol Pedro, que sus últimas cartas las escribió aproximadamente entre el año 75 u 80 después de Cristo. Él sí miró y conoció la destrucción de la ciudad. Juan, al escribir su última carta, siendo anciano, y el Apocalipsis, se cree que Juan escribió esta carta entre el año 85 o 90 después de Cristo, 20 años después de la destrucción de Jerusalén. Se cumplió la palabra de Jesús. Esta generación verá lo que he dicho y se cumplió. Se cumplió, iglesia. La destrucción de la ciudad. Esta parte, hermanos, la historia, las evidencias históricas nos dan, hermanos, seguridad de lo que Jesús enseñó respecto al inicio de su discurso de Mateo capítulo 13 se ha cumplido. Pero respecto a las señales de las guerras, los fenómenos naturales, las hambres y las pestes, Jesús fue muy claro en su discurso. Y estas palabras que vamos a ver, hermanos, deben de ayudarnos a erradicar toda clase de sensacionalismo en nuestro corazón. Acompáñenme en Marcos capítulo 13, verso 7. Se cumplió. No quedaría piedra sobre piedra, se cumplió. Pero Jesús dijo, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, ¿ya vieron el texto? ¿Qué dice Jesús? Yo le invito a que subraye esta frase en su Biblia y subráyela. No os turbéis. Esta palabra que se ha traducido por turbar también se puede traducir como no te aterres, no te atemorices. Porque Jesús dijo, no os turbéis porque es necesario que suceda así. Sí o sí tiene que pasar. El problema es que muchos se alarman. ¡Ay, está pasando esto! Jesús lo dijo, tienes que pasar. Pero tú no te tienes que aterrorizar. No te tienes que turbar. No te tienes que llenar de esa angustia como hoy muchos cristianos. ¡Ay, ahora sí por la guerra Cristo viene! Y ahora sí busco al Señor. Pero cuando te des cuenta, si es que el Señor todavía no viene ahora, que después dice, falsa alarma, sigo con mi vida de antes. No os turbéis.
Porque es necesario que suceda así. Y mire la parte final, que es algo que también usted tendría que subrayar. Pero aún, pero aún, pero aún. Por eso les dije, el perfecto escatólogo no es ni Alducin, ni los que pueden ver en YouTube. Es Jesús. No es el fin. Habrá guerras y rumores de guerras. No os turbéis, porque aún no es el fin. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto lo dice Jesús. Este texto te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Eso es lo que pasa hoy en día. ¡Oh, ya está sucediendo! Ahora sí. Cuando tú quieres seguir a Jesús por miedo, no lo vas a seguir. Cuando tú, ahora sí voy a vivir una vida de santidad, porque capaz que jamás aviente un cohete para acá. Si tu seguir a Jesús es por emociones, recuerden que vas a ser como una onda del mar de corta duración, porque no tienes raíces, porque no tienes una relación sólida con Cristo. Solamente porque te entró el miedo, porque sabes que no vives una vida recta delante de Dios, y el pecado llama a tu corazón, y sabes que Dios es un Dios santo y justo, y sabes cuál sería tu condición al final, pero porque tienes miedo quieres buscar al Señor. Dios quiere que le busques por amor, por convicción, por agradecimiento. ¿Quién es Él? Su obra de gracia hacia tu vida y hacia la nuestra. Pero hoy muchos se llenan de pánico. No se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Más claro ni el agua, no vendrá después de esto. Pero aunque Jesús fue muy claro respecto a la señal de las guerras y rumores de guerras, todavía no es el fin. Jesús sí quiso expresar esto a sus discípulos. Verso 8. Que todo esto simplemente son principios de dolores. La forma en que Dios habla y trata con la humanidad. Esto tiene que pasar. Esto es dentro del paquete. Esto es inevitable. Principio de dolores. Pero Jesús no solamente habló sobre que esto tiene que pasar como un principio de dolores. Si ustedes ven en el verso 10, Jesús dice, y es necesario. Todo esto tiene que acontecer para cumplir una función vital. Se predique el evangelio. Verso 10. Es necesario que se predique el evangelio a todas las naciones. Todo lo que vemos, hermanos, nos debe de impulsar, no a un temor o a un pánico. Lo que sí nos debe de impulsar es anunciar el evangelio lo más pronto posible. Eso debe de impulsar a sus discípulos. Y cada señal, cada aspecto que vemos en la historia de la humanidad, donde Dios está hablando directamente y se simbra todo, nos debe llevar a esto. ¿Cuál fue la comisión que Dios dio a la iglesia? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a las naciones. Porque el cristiano o está predicando o está viviendo su propia vida. No hay terceras tintas o medias tintas. O estás comprometido con vivir y anunciar el evangelio, o estás comprometido a vivir tu vida, tu voluntad, tus sueños, tus deseos, tus anhelos, tus propios criterios. Y Dios tiene que utilizar este tipo de señales para hacer ver al pueblo su necesidad de predicar el evangelio. Porque esto dijo Jesús. Si ustedes me acompañan al evangelio de Mateo capítulo 24 verso 14, Mateo aclara un poco más y nos da mayor información de este discurso que Marcos en el capítulo 13 nos habla. Es el mismo discurso con elementos ampliados, con elementos informativos. Y en Mateo capítulo 24 verso 14 Jesús dijo que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, y entonces sí vendrá Él. Y nosotros estamos al revés. Guerra, el fin. Ay, ahora sí,
Vendo las cosas porque ¿para qué quiero cosas? Cristo viene, porque hay guerra. Jesús dijo, todavía no es el fin. Pero cuando este evangelio sea predicado a todo el mundo, entonces sí, vendrá Él. Entonces Jesús está enfocando la mirada de sus discípulos al propósito de ser discípulos, predicar el evangelio. Mientras más la iglesia se evoque en su trabajo de evangelización, más pronto nos acercamos al fin. Y hermanos, hoy en la era de las telecomunicaciones, este proceso se ha acelerado. Este proceso, hermanos, se ha llevado por 2000 años. Nosotros no podemos decir, bueno, ¿cuánto falta para que todo el mundo sea evangelizado? Eso usted y yo no lo podemos saber. No podemos cuantificar y decir, pues cuántas personas, si somos más de 8 billones de personas en el mundo, ¿cuántas nos faltan por evangelizar? ¿Cuántas les gustan? ¿4,000? ¿5,000? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que debemos de hacer, predicar. Y lo que debemos de la iglesia mantenerse constante, la predicación del evangelio. El único que va a determinar cuándo todo el mundo ha sido evangelizado es Dios. Y tenemos que tener en cuenta, entonces en cualquier momento puede ser el fin, claro que sí, pero no porque haya guerras, sino porque este evangelio se tiene que seguir predicando. Cada día se predica el evangelio, cada día tenemos que predicar, y por lo tanto eso nos debe de dar cuenta que en cualquier momento puede ser el fin. Pero este evangelio tendrá que ser predicado. Mis amados hermanos, aunque veamos guerras, terremotos, maremotos, COVID, enfermedades, mejor miremos la necesidad de predicar el evangelio y de anunciar el evangelio y entender que si estas cosas pasan es porque Dios está llamando a la humanidad al arrepentimiento. Para eso es el evangelio. El evangelio es el mensaje de la reconciliación del hombre con Dios por medio de Jesucristo. Y si hoy estamos enfrentando esto, más tenemos que predicar el evangelio. Pero en su discurso, hermanos, Jesús no solamente quiso revelar de ese acontecimiento que ya se cumplió con la caída de Jerusalén. Jesús todavía va más allá. Y Jesús también toma un segundo elemento donde quiere dirigir la atención de sus discípulos a tener aliento y seguridad en el futuro y recordarles que Él regresará. Es lo que nosotros conocemos de su segunda venida. Así que veamos en el texto de Mateo 13 dos acontecimientos que Jesús habla sobre el futuro. La primera es la que se cumplió, la destrucción de Jerusalén. La segunda, su segunda venida, que todavía no se ha cumplido, pero que se cumplirá. Y para ver y entender, hermanos, esta segunda parte de lo que Jesús enseña sobre el futuro, ahora hablemos lo que Jesús ordena. Ya hablamos lo que Jesús reveló, lo que Él mostró, lo que iba a suceder. Pero en ese discurso, Jesús habla lo que tenemos que hacer sus discípulos. Porque el Señor hace un discurso para formar y preparar a sus discípulos. Jesús quiere que conozcamos el futuro de su retorno. Si usted lee ahora el verso 24 de Marcos 13, verso 24, hasta el verso 23, podemos entender que Jesús está hablando y ya está preparando sobre el acontecimiento que ya se cumplió. Pero a partir del verso 24, Jesús inicia con esta frase: pero en aquellos días. ¿Ya se dio cuenta? Pero en aquellos días. Aquí tendríamos que hacernos la pregunta: ¿cuáles días? ¿Qué días? Si usted observa la estructuración de su Biblia, aunque la Biblia cuando se escribió originalmente no tenía títulos ni subtítulos, pero ahora nos ayudan para entender el esquema de la organización del pensamiento de un capítulo de un libro. Si usted ve el subtítulo antes del verso 24, ¿cómo dice su Biblia? ¿Cómo dice? Entonces, a partir de ese verso, lo que Jesús revela de un acontecimiento futuro se centra específicamente a su segunda venida. Un acontecimiento futuro que no ha sucedido, que han pasado 2000 años y no ha sucedido, pero que va a suceder: la venida del Señor. Así que Jesús reveló dos aspectos del futuro: algo que ya sucedió con la caída de Jerusalén y algo que está por suceder, su segunda venida. Pero en aquellos días,
Aquí Jesús no está enfocado a ver de lo que va a suceder después de la caída de Jerusalén y del templo. Aquí Él está hablando sobre lo que será su venida, porque si leemos el verso 26, Él habla sobre lo que va a pasar. Va a haber un estruendo en los cielos, señales astronómicas tremendas. Pero el fin, hermanos, no es de que el sol se oscurecerá y las estrellas serán removidas. Aquí, hermanos, el enfoque es como termina el verso 26: verán al Hijo del Hombre. Entonces aquí, esta revelación tiene que ver con el fin de la historia, la segunda venida de Cristo. Pero si seguimos leyendo después del verso 26, porque muchos quieren saber, ¿y cuándo viene Cristo? ¿Y cómo viene Cristo? ¿Y cómo nos vamos a ir? ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Y qué va a pasar con el mundo? ¿Y el anticristo es real? ¿Y los gorditos iban a subirse? Bueno, tantas cosas que preguntamos, que queremos saber detalle tras detalle. Y en el discurso de Jesús, Jesús no se enfoca, porque no es necesario toda esa clase de detalles. Detalles, hermanos, que sin duda nos dividen mucho. Muchos cristianos ahí quieren encontrar el hilo negro. Es que dice esto la Biblia y esto va a pasar. Ese no fue el propósito de Jesús en su discurso. Hay muchas cosas que no revela, hay muchos detalles que no sabemos, y no tenemos que andarnos ahí arrancándonos los cabellos para saber y encontrar, porque eso no es necesario para nuestra vida espiritual. Lo que sí es necesario es lo que Él sí dijo, lo que Él sí reveló, lo que Él sí les mencionó a sus discípulos. Y para ilustrar, hermanos, la necesidad de entender todas las señales que han de suceder y nos apuntan hacia sus venidas, Él utiliza una ilustración. Y es una ilustración que todos conocemos, verso 30, de la higuera aprended. Desde el verso 28, de la higuera aprended. Y muchos, hermanos, hemos escuchado sermones que la higuera es Israel. Todos tenemos esa concepción, la gran mayoría. Hay textos como Oseas capítulo 9, verso 10, que en el texto, la profecía a Israel se le compara como una higuera. En el Evangelio de Lucas, cuando Jesús maldice la higuera, porque no ve frutos en ella, Jesús hace una alusión directa al pueblo de Israel, porque esperaba frutos de arrepentimiento, una búsqueda sincera, y no encontró nada. Claro que sí, hay dos textos muy claros que nos muestran que la higuera es Israel. Pero cuando yo leo Marcos capítulo 13, no puedo sacar un texto fuera de su contexto. Aquí Jesús, al utilizar la parábola de la higuera, lo que quiere mencionar es que tengamos la capacidad de entender los tiempos. Nada más. Interpretaciones más alegóricas, hermanos, hacen daño. Cuando la Biblia se interpreta alegóricamente, la propia Biblia lo hace. Por ejemplo, Gálatas con la alegoría de Agar y Sara. Ahí se utiliza la alegoría. Jesús con alegorías enseñó, pero es muy específico. Pero no todos los textos bíblicos los tenemos que alegorizar. Aquí el propio texto se interpreta en su contexto. Y la parábola de que Jesús dice de la higuera, aprended. Porque cuando la higuera está verde y florecen, se sabe que el verano está cerca. Hermanos, eso es un proceso natural. Para aquel entonces no había calendarios, no tenían el sistema Android que les muestra el calendario y sepan cuándo cae primavera, otoño, verano, invierno. La gente, ¿cómo sabía de los cambios de estaciones? La rotación del sol, de la tierra sobre el sol, la luna y los cambios climáticos que se observan en la naturaleza. ¿Cómo asociamos el otoño nosotros? La caída de las hojas de los árboles. ¿Cómo asociamos nosotros con la naturaleza la llegada de la primavera? Florecen. Bueno, en esa región, clima desértico, una planta muy común como la higuera, el verla enverdecida y con frutos era una señal de que el verano había llegado.
Aquí debemos de entender esta parábola, hermano, no como es Israel, porque hoy, no, es que Israel fue fundada en 1948 y dice que no habrá generación que no vea esto. Entonces, bíblicamente una generación son 40 años y después dice, no, son 70, no, son 80. Y ahí están tratando de adivinar, ajustando los tiempos para que la iglesia, ¡ay, ahora sí! En septiembre del 2028 viene Cristo porque se cumple la parábola de la higuera. Cuidado. Jesús no dijo para que anden tratando de adivinar las fechas, no, sino para que los discípulos puedan ver y entender cómo Dios está hablando a la humanidad. Que puedan entender que si estas cosas suceden, si estas cosas pasan, estén listos y preparados. El verano se acerca, la venida de Cristo se acerca, el regreso del Señor viene. Es lo único que el Señor quiere tomar en el corazón de los discípulos. Él nos quiere motivar a que podamos reconocer las señales. Y aquí Jesús ordena respecto a esto, mirar y entender. Yo quiero hablarte, son 5 indicaciones que Jesús da a partir de esto. Les repito, aquí el discurso, como Marcos lo relata, lo escribe, su propósito está centrado en formar una fe en sus discípulos que se mantengan a pesar de todo lo que van a experimentar y van a pasar. No solamente los 12, sino ahora también nosotros. Porque todavía su segunda venida no se cumple, pero está por cumplirse. Es algo formativo. Y aquí Jesús da 5 indicaciones. Y la primera indicación es de que se pueda tener claridad de que su venida es inminente. Y por lo tanto no se pueden fijar fechas. Vea el verso 32. Después de que él habló de la parábola de la higuera y la necesidad de entender los tiempos, dice Jesús, pero de aquel día y de la hora. ¿Qué día y hora, hermanos? ¿Qué día y hora? Repito, ¿qué día y qué hora? Del día del regreso del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo. Ella está centrado en ese acontecimiento futuro. Dice, nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, solamente. ¿Por qué con este tenor de las noticias que vemos nos alarmamos? Porque ya oímos en internet un predicador que dijo, yo sé el año en que Jesús viene. Porque la Biblia dice que no se puede saber ni el día ni la hora, pero no dijo nada de que el año. Y muchos empiezan a hacer sus cálculos matemáticos. No, es que Marcos es el segundo evangelio, entonces le ponemos el número 2. Generación significa 40 años, entonces lo multiplicamos. Hacen matemáticas con esto, hermanos. ¿Saben qué es eso? Adivinación. ¿Saben qué es eso? Falta de respeto a la palabra. ¿Saben qué es eso, hermanos? Blasfemia. Y lo voy a decir así, es blasfemia. Porque Jesús le dijo, nadie lo puede saber. Nadie. No hay por qué, hermanos, tratar de nosotros poner una fecha o decir, tal mes, tal día, tal año. Es algo imposible. Si lo hacemos, hermanos, caemos en desobediencia. Para nosotros solamente debe de tener seguridad que lo que Cristo dijo es verdad. Él dijo, mis palabras no pasarán. Y hermanos, es sorprendente porque estas palabras los dijo el profeta Isaías en Isaías 48. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y él dice, las cosas pasan, pero mis palabras permanecen. Miren la divinidad de Cristo. Pero él dijo, tengan seguridad. Nadie sabe, no hay forma en que ustedes sepan cuándo regresaré. Pero lo que sí pueden tener certeza es de que regresaré. Eso es lo único que debemos de saber. La seguridad y la necesidad de no fijar fechas. Así que si usted piensa que por la guerra ya Cristo viene hoy o viene mañana, solo porque ve la guerra, usted está equivocado. Usted debe de saber que Cristo puede venir hoy o puede venir mañana o puede venir cuando el Señor establezca, porque Él dijo que va a venir. No por una guerra, no por el COVID, no por esto, sino porque Él dijo. Es su palabra la que nos da seguridad. Déjame leerte
un comentario bíblico respecto a este verso que acabamos de leer. El comentario bíblico de la Biblia Dios habla hoy menciona: la enseñanza de Jesús es que se necesita preparación para su venida, no cálculo. No ande usted contando cuándo viene, no, se necesita preparación. Él se enfoca en eso. No se escribió para promover discusiones, sino para estimularnos a vivir de manera recta para Dios. Si hoy esto, hermanos, está golpeando en tu corazón, es porque Dios quiere que vivas en santidad y te prepares realmente, y no por temporadillas, toda tu vida. Dice el comentario: varias predicciones que Jesús hizo en este pasaje no se han cumplido, como el de su segunda venida. No las hizo para que adivináramos cuándo iban a ocurrir, sino para ayudarnos a mantenernos espiritualmente alertas y preparados, siempre esperando su venida. Eso es lo que los creyentes deben de entender de las señales: el prepararnos para su venida. Pero la segunda indicación que Jesús da en su discurso no solamente es poner un golpe a la mesa y decir nadie puede saber el día ni la hora, sino que Jesús quiere ilustrar cuál debe de ser la actitud de los discípulos ante su venida. Y para la manera de entender esa actitud, Jesús lo enseña con otra figura ilustrativa. Cuando Jesús habla como aquel señor que se fue y dejó su casa a los siervos y les dio autoridad sobre todo lo que era él, y al portero le dijo que vigilara. Aquí, hermanos, lo que Jesús está indicando y lo que sí debemos de hacer primero es saber que el Señor se fue, Él murió, resucitó y ascendió. Eso es una realidad, ya se cumplió. Pero algo que se ha de cumplir es que Él volverá. Y que su regreso, hermanos, puede ser en cualquier momento. Esto nunca lo olvidemos, hermanos. El regreso de Cristo puede ser en cualquier momento. Y eso debe de ser más que suficiente para motivar nuestro corazón a prepararnos. No cuando haya de estas alarmillas en internet. Todo momento nosotros debemos estar conscientes: el Señor viene. Segundo, que los siervos tienen una responsabilidad. Los dejó a cargo de la casa del Señor. Con esta ilustración, la casa no era de ellos, simplemente les dio la autoridad para trabajar en ella, les dio una responsabilidad. Y Jesús lo que quiere es que sus discípulos ante su venida sean responsables de su llamado. Yo hago este llamado, hermanos. Tenemos que ser responsables ante nuestro llamado de ser hijos de Dios. Porque si nada más quieres ser responsable por temporadas, vas a fracasar. Y lo peor, vas a sufrir. Mejor prepárate y sé responsable todos los días. Sé cristiano en este templo, pero sé cristiano también allá afuera. Sé cristiano cuando alabas aquí con tus hermanos, pero sé cristiano como estás en casa. Sé cristiano aquí cuando haces una actividad, pero sé también cristiano en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, con los vecinos, a donde quiera que estés. Es tu llamado y es tu responsabilidad. No nada más porque ahora sí crees que viene el Señor. Siempre debes de creer que en cualquier momento el Señor viene. Y tercero aspecto que el Señor ilustra en esto: el propósito de enfocarnos. En esta ilustración ahí en Marcos, permítanme mostrarles el versículo, capítulo 13, verso 36. Para que cuando venga de repente, es en cualquier momento, ¿se dan cuenta? De repente, hay algo que es la clave en la preparación. Y dice Jesús: no los halle ¿qué? No los halle ¿qué? Ese es el problema. El problema no es que haya guerras allá en Israel, el problema es que hay muchos creyentes dormidos. Y cuando hablo dormidos no quiere decir que ahorita ya me anda diciendo sí a todo el sermón, ¿no? Que anda cabeceando. Aquí dormidos tiene que ver con no estar haciendo su responsabilidad. Ese es el problema.
No diga, ay, pastor, es que yo duermo mucho. Bueno, eso es físicamente. Aquí habla, hermanos, de una actitud del corazón. No se está preparando, no está percibido, no está siendo responsable con su vida de fe delante del Señor. Anda practicando el pecado, porque cuando Pablo escribe en su carta a los Efesios, capítulo 5, respecto a que somos hijos de luz y no tenemos nada con la oscuridad y con las tinieblas, él menciona una parte de un himno que la iglesia entonaba. Tú que duermes, despiértate, levántate, que te levante Cristo, que te alumbre, tú que estás entre los muertos. Eso habla de la gente que está viviendo en el pecado. Vivir en el pecado es vivir en tinieblas. Y hay mucho cristiano hoy dormido, que cuando ven las alarmas ahorita de esto, ¡ay, ahora sí! Pero dejen que pase una semana. Si el Señor no viniera, porque puede venir hoy, pero si no fuera así, al mes ya anda fumando, ya anda tomando, ya anda en el pecado, ya anda en su vida de pecado. Puedo describir cualquier cosa, no nada más enfocarme en los vicios, en cualquier área de pecado. Señor Jesús dice que no los haya dormidos. Si usted quiere que cuando Cristo venga no lo haya dormido, despierte. Y si le digo despierta, es viva para el Señor. Viva para Cristo y obedezca a Cristo. Berkeley menciona sobre esta parte del discurso de Jesús, William Berkeley, y menciona 4 cosas interesantes. Primera, nosotros somos los que sabemos que nuestro amo ha de volver. Segundo, somos los discípulos que no sabemos cuándo, pero sabemos que sí vendrá. Tercero, no hay necesidad de una expectación nerviosa e histérica. Recuerden, Él va a volver. Estos trabajadores no estaban, ay, si viene hoy el Señor y no hice el trabajo que me correspondía. Ellos no estaban con esa actitud. Ellos estaban con una actitud digna. Si mi Señor viene hoy, que me encuentre trabajando, que me encuentre sirviéndole, que me encuentre amándole. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Una actitud de agradar al Señor, vivir para su gloria, servirle. Cuarto, nos encarga la gran tarea de hacer que cada uno de nuestros días sea digno de que Él lo vea y así estar preparados. Porque usted dice, ojalá Cristo viniera en domingo, porque es el único día que voy a la iglesia y mínimo tengo más chances de irme con Él. Pero el hecho de que usted vaya a un templo no es garantía de que usted se va a ir con el Señor cuando Él venga. Porque todo aquel que está dormido y en tinieblas no puede heredar el reino de los cielos. Los chismosos no pueden heredar el reino de los cielos. Los celosos no pueden heredar el reino de los cielos. Los fornicarios no pueden heredar el reino de los cielos. Los idólatras no pueden heredar el reino de los cielos. Los avaros no pueden heredar el reino de los cielos. Los maldicientes no pueden heredar el reino de los cielos. Los mentirosos no pueden heredar el reino de los cielos. Los pleitistas no pueden heredar el reino de los cielos. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los brujos. Nada de ello puede heredar el reino de los cielos. Cuando Cristo venga, ¿cómo nos va a encontrar? Si nos encuentra en nuestra carne, el que siembra para su carne cosechará muerte y corrupción. Vivan para el Espíritu, para que cosechen vida. Es claro. Jesús está advirtiendo y está formando el corazón de sus discípulos ante lo que vendrá en su necesidad de vivir para Él. Tercero, y es parte del título de este sermón, Jesús ordena que miremos las señales. Probablemente al escuchar usted dirá, bueno, el pastor me dice entonces las señales no les tengo que hacer caso. Si usted me entendió esto, discúlpeme, eso no es lo que quiero decir. Las señales están y seguirán. Son parte del plan y de la voluntad de Dios. Y tienen un propósito: formar nuestro corazón para una obediencia sincera y una entrega sincera ante el Señor y motivarnos a predicar el Evangelio. Señales siempre habrá. Y las estamos observando. Y Jesús por eso dijo, mirad. Jesús quiere que miremos. Pero ese mirar no para alarmarnos nada más, sino para estar constantes en lo que hemos creído y en quien estamos esperando.
mirad. Si ustedes ven el verso 29 de Marcos 13, Jesús dice: cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué es lo que me da conocimiento o va a mover en mi conciencia el saber que esto se acerca? Si yo primero miro. Y este texto, esta palabra que se ha traducido como mirar, significa guardar, observar. Aquí, hermanos, se nos habla de hacer un ejercicio de análisis, de observación y de poder observar, hermanos, lo que está pasando y cómo estamos cuando esas cosas están pasando y sucediendo. Así que el Señor, con esta orden, mirad, nos pide no escatimar las señales. Segundo, si hay señales, hermanos, es porque hay una necesidad de arrepentimiento. Dios sigue llamando al hombre al arrepentimiento. Esta semana, por el problema que está sucediendo en el mundo, salió un pastor publicando un video mencionando, y en parte, hermanos, lo que pasó realmente es trágico en Israel. Pero él aludía que esta matanza fue un castigo divino por los jóvenes que en el desierto se fueron a bailar, y había una estatua de Buda donde los jóvenes estaban bailando en el desierto en Israel, en el parte sur, y se ve cómo los terroristas van cayendo en sus paracaídas, y se supone que de ese concierto mataron a 260 jóvenes. Entonces el pastor, no vi todo el sermón, pero una información que se estaba dando y un comentario que escuché es tratar de pensar que esto sucedió como un castigo divino por el acto que ellos habían hecho. Y no podemos cometer ese error, hermanos, porque ese error lo cometieron los judíos cuando le preguntaron a Jesús de los hombres que Pilato derramó su sangre cuando murieron. Ellos pensaron era un castigo divino y Dios los castigó matándolos por las manos de Pilato. O cuando la torre de Siloé cayó y mató a varias personas, ellos pensaban que esa desgracia fue un castigo divino, probablemente se los merecían. ¿Y cuál fue la enseñanza de Jesús ante esos dos acontecimientos catastróficos y duros, porque representó la muerte de la gente? No es porque era un castigo divino, sino que eso Dios lo permite como una llamada de la necesidad del hombre a arrepentirse, porque cualquiera puede morir en cualquier momento, nadie tiene la seguridad. Lo que sí debes de saber es que en cualquier momento la muerte puede caer a tu vida. Dios ha puesto un límite a tu vida. ¿Y te has arrepentido de verdad? Si esto pasó, hermanos, que es trágico, murieron jóvenes, las imágenes nos muestran niños acribillados, gente decapitada, gente anciana, mujeres inocentes. Realmente esto es trágico, no hay nombre. Es la depravación del ser humano en su máxima expresión, la naturaleza caída de odio, de matanza. Esto es una realidad. Pero esto que pasa, desastres, muertes, hermanos, es una forma en que Dios habla a la humanidad a prepararse y arrepentirse. Y nosotros tenemos que verlo así. Tenemos que predicar, hermanos, con mayor ahínco a la gente. Porque ¿qué pasa si la muerte a muchos los sorprende por una inundación, por una explosión, una caída de rayo, un sismo, un huracán, una enfermedad, cual sea que sea el desastre, hermanos? Ya les hablé del evangelio. Ya les hablé de su necesidad de arrepentirse y reconciliarse con Dios poniendo su fe en Jesucristo. Para eso sirven. Mirad, porque es el tiempo que el Señor quiere que evangelicemos. Tercero, la necesidad de señales es para perfeccionar la fe. Una de las señales que Jesús le dijo a sus discípulos es que van a ser perseguidos, los van a odiar, los van a entregar. Pero al final, en el verso 13, Jesús dice: aquellos que perseveren y permanezcan hasta el final, esos son los que serán salvos, los que son leales y fieles a Cristo y a la verdad de Cristo, ellos. Esto tiene que pasar, hermanos. Lo vamos a tener que enfrentar en el mundo sí o sí. Y con el propósito para que usted se llene de miedo y no salga de su casa, no, sino para que ponga su vida a cuentas con Dios, busque sinceramente a Dios y hable a otros de Dios. Cuarta orden de Jesús: vigila. Jesús ordena estar vigilantes. Mirad, vigilar y orar, recuerden.
Pero aquí vigilar, hermanos, la palabra que se utiliza significa no dormir, literalmente, no dormirse. Es estar atento, es estar en guardia, es estar cuidando, hermanos, algo que tú debes de cuidar. Y aquí, hermanos, permítanme hablarle 4 cosas que nosotros debemos de entender en el discurso de Jesús sobre lo que es vigilar. Primero, la necesidad de actuar. Tienes que vivir tu vida cristiana como lo que Dios demanda hacer, una verdadera vida cristiana, actuar. Segundo, la necesidad de no relajarse. No, pues el pastor dijo que en el 2001, que en el 2004, que en el 2010 no ha pasado, entonces no creo que vaya a pasar nada. Pues me puedo dar ciertos permisos, puedo vivir todavía la vida como quiera. Al final Jesús dijo que hasta que se predique el evangelio va a ser el fin en todo el mundo, entonces todavía tengo chance. Ese es un problema. Porque tú no sabes, hermanos, y la Biblia lo dice, que el pecado produce muerte y el pecado es engañoso. Si tú le dejas tantito al pecado, hermanos, vas a volver a ser esclavo de lo que Cristo ya te libertó. Tú no tienes el poder, tú no tienes la fuerza de voluntad, tú no tienes nada para decir estas cadenas del pecado, ya no las quiero y cuando me las pongo, yo me las puedo quitar. Nosotros no contamos con ese poder es de Cristo, ese poder lo da por medio del Espíritu Santo y solo aquel que crea en Cristo y ha nacido de nuevo puede contra el dominio del pecado. No te relajes. Porque una vez que la concupiscencia, la idea de algo malo se lleva a cabo en tu vida, el pecado, ¿saben qué va a dar a luz de esa relación de la idea al actuar? Muerte. Vas a morir espiritualmente. No te relajes. Estar vigilantes es no darte permisitos. Porque a veces nos damos permisitos, ¿verdad? A cualquier clase de pecado. Recuerden, aquí el pecado es todo lo que es contrario a la voluntad divina. Y darte unos lujitos, puedo hacer esto, no pasa nada. A cambio hay pastores, hay hermanos en la iglesia, no me ven, no me dicen, como lo escuchaba en la clase de escuela dominical. Si haces cosas en oculto que te avergüenzas y no quieres que alguien sepa, estás viviendo en pecado. Y cuando el Señor venga y te encuentre con ese relajamiento, con esos gustitos, con esas permisiones que te das, te vas a quedar. Te lo voy a decir así en claro, te vas a quedar. Porque el Señor quiere que estés vigilante. Tercero, la necesidad de estar a la expectativa. Hermanos, en cualquier momento Cristo viene y estar vigilantes, hermanos, es estar consciente. Todo lo que pasa en el mundo es una forma en que Dios en su gracia me está diciendo, prepárate. No es para tu miedo, es una muestra de misericordia de Dios para que te prepares. Y cuarto, la necesidad de constancia. Ser vigilantes, hermanos, es de que hoy soy vigilante, mañana voy a vigilar y el martes y el miércoles, cada día estar, como lo he repetido muchas veces en este sermón, no solo por temporadas, cada día estar vigilantes. No nada más de domingo, no nada más cuando lo sientas, no nada más cuando tienes necesidad. Todos los días el discípulo tiene que estar vigilante. Y quinto y última indicación de Jesús, Él ordena estar orando. Yo cuando lo leía le preguntaba, Señor, mirad, veo las señales, vigilar, la responsabilidad que tengo, pero ¿por qué orar? Y cuando entendemos la oración, hermanos, podemos saber que la primera y la segunda no la podemos llevar si nos falta la tercera. Yo no puedo estar mirando, no puedo estar vigilante si me falta la tercera, que es la oración, porque la oración es la comunión que el creyente tiene con Dios. Usted tiene que estar constantemente en comunicación con Dios, buscando a Dios, dependiendo de la dirección, de la guía, de la voluntad y de la ayuda que Dios le da. ¿Y cómo lo recibe usted? Por medio de la oración. Necesita plena comunión con Dios. Segundo, cuando usted ora, aprende a depender totalmente de Dios. Y ante estas circunstancias, hermanos, orar nos ayuda a que si vamos a enfrentar, hermanos, porque hoy decimos, Señor, qué terrible la guerra, y gracias a Dios en México no tenemos ese problema. Aquí tenemos otra clase de guerras, pero no sabemos, hermanos, el futuro, el mañana. No sabemos si un desastre natural,
algo nos golpee. Y hermanos, ¿quién se preparó para el COVID? Nadie. Y mucha gente en esta pandemia descuidó su relación con Dios. Estoy solo, me enfermé, se llenó de temor y dejó de buscar a Dios. No sabemos lo que pueda pasar, como esas señales, advertencias que Dios nos da. Pero si usted está orando, usted va a depender de Dios. Porque aunque el gobierno nos cerrara el templo, aunque viniera un desastre natural y nos imposibilite volvernos a ver, no sabemos, hermanos, qué pueda conocer, pero usted sigue buscando de Dios, sigue orando, sigue creyendo, sigue dependiendo de Dios. Usted se mantiene firme con las fuerzas que Dios le da. Porque esto es lo tercero, hermanos. Cuando oramos nos fortalecemos. ¿Quién podría, hermanos, resistir todas estas calamidades que son señales que nos preparan ante la venida del Señor? ¿Quién podrá fortalecer, hermanos? Ahorita estamos cómodamente, vamos a ir a casa, va a descansar, va a prender la televisión, va a estar en su sofá, va a estar en su cuarto, clima perfecto, lluvia, no calor, descanso, ¡oh, gloria a Dios! Pero ahorita hay gente que quedó desplazada, perdió casa, no sabe qué va a comer, están sufriendo. Esa es la realidad del mundo. Si nosotros, hermanos, estuviéramos pasando esa necesidad, no saber a dónde ir, no saber qué comer, no saber qué va a pasar de mí mañana, y no solamente de mí, de mi familia, creo que no podríamos, hermanos. Yo creo que usted diría, si hoy yo estuviera en Palestina, no aguantaría ni una hora estar ahí. No solamente por ver el horror, sino yo no sabría, humanamente no sabría qué hacer. Hermanos, si no oramos, vamos a decaer. Solo Dios nos puede dar la fortaleza para enfrentar las crisis y las pruebas. Fortaleza para no renegar de Dios, para no abrir puerta a la incredulidad. Es la oración. Pero muchos en los problemas se van a alejar de Dios. ¿Y saben por qué? Porque no oraron, porque no dependieron de Dios, no aprendieron a depender de Dios y no aprendieron a fortalecerle a Él. Eso va a ser trágico para muchos discípulos del Señor. Y por último, necesitamos orar, hermanos, para solicitar poder para predicar el Evangelio. Porque entre más necesidad hay en el mundo, más es la oportunidad para predicar el Evangelio. Yo hace unos días platicaba con un familiar. Señor, tú dijiste que la mies es mucha. Señor, yo creo que en los tiempos finales habrá una gran cosecha, pero mis ojos ven que hoy hay muchos corazones que no quieren de ti, que no te quieren buscar, corazones que se cierran, aún gente de las propias iglesias. Y recuerdo que su palabra dice que muchos van a apostatar de la fe, pero a veces le digo, Señor, ¿cómo en aquel tiempo habrá mucha gente que creerá? Porque habrá quienes van a predicar el Evangelio y van a entender que este es un tiempo para predicar. Y la única manera de predicar el Evangelio, hermanos, es por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que orar para que tengamos valor, no callemos, veamos la forma de anunciar el Evangelio en este tiempo tan difícil para la humanidad. Y por último, hermanos, cuando oramos es porque le decimos al Señor, ven, Señor Jesús. Porque realmente lo estamos esperando. No porque, ay, ya me quiero escapar y ya no quiero pagar la renta y quiero tener mi morada celestial allá gratis. No, no nos queremos ir en el Señor porque queremos huir de este mundo. Anhelamos ver y estar con nuestro Señor y Salvador. Es algo que debe de ser anhelo. ¿Usted todavía quiere estar aquí? Ay, es que todavía no he hecho esto, no conozco a mis nietos, no tengo hijos, es que me falta hacer esto, construir. A veces todavía tenemos nuestra mentalidad con las cosas aquí en la tierra. Hermanos, probablemente no va a alcanzar muchas cosas de lo que usted anhela en su corazón en esta tierra. Pero si algo usted puede estar seguro es que si hace tesoros en el cielo, los va a disfrutar por la eternidad allá con el Señor. Y usted debe de anhelar, Señor, ven, ven, Señor. Es lo mejor que nos puede pasar, que el Señor venga y estemos con Él. ¿Usted lo cree? ¿Y lo ora? Hermano José Luis, al iniciar el devocional, dijo, ¿cuántos ya quieren estar allá con el Señor? ¿Y sabe qué implica estar allá con el Señor? ¿Ya quiere eso? Sí, pero todavía no, Señor. Hermanos, en cualquier momento el Señor puede venir.
En cualquier momento la muerte nos puede sorprender. Que estemos preparados. Mirad, velad y orad. Que su motivación para esperar la venida de Cristo no sea porque en Facebook nada más ve videos de hoy de esto, sea porque usted ha entendido lo que Jesús ha dicho, sea porque usted ha creído lo que Jesús ha dicho, y sea porque usted ama al Señor y realmente espera la venida de Cristo. Yo le invito a que esté de pie en esta tarde. Venga al altar a orar a Dios. Venga a poner su vida a cuentas con Dios. Venga a dejar todo temor o toda preocupación del mañana, del futuro. Tenga confianza en lo que Cristo ha dicho. Y si hoy las señales nos muestran que su venida está cerca a las puertas, prepárese. Y prepararse, hermanos, es renunciar al pecado, confesar su pecado, alejarse de su pecado. Es decirle a Dios: ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame a tener cuidado de lo que oigo o veo hoy, porque hay otras señales que hay muchos falsos profetas que están confundiendo a muchos. Escuchen las palabras de Jesús y atiendan a las palabras del Maestro. Que las posiciones escatológicas no nos dividan. Que las palabras de Jesús respecto al futuro nos den seguridad. Él viene pronto. Que no nos halle durmiendo. Que no nos halle durmiendo. Que no nos halle durmiendo. Ora al Señor. He entendido, Señor, lo que quieres en mi vida. Y pido, Señor, que tu mano guarde a todas las personas que hoy están sufriendo por esta guerra, tanto palestinos como israelíes. Que el mundo pueda entender, oh Dios, el mensaje que nos das. La necesidad de arrepentimiento de toda persona. Cualquier muerte, cualquier tipo de muerte es cruel. Todo lo que está pasando, Señor, altera al género humano. Pero tú nos pides que no nos llenemos de histeria, sino que entendamos los tiempos. Que al ver estas señales entendamos que el verano está cerca. Que al ver todo esto que está pasando, nuestro corazón recuerde lo que tú has prometido: volver y librar a tu pueblo, quienes hemos creído en ti, mi Señor Jesús. Que podamos, Señor, entender cómo vivimos nuestra vida día tras día. Nos pides que miremos, nos pides que estemos vigilantes y que estemos orando. Ayúdanos, Señor, que nuestra comunión contigo se fortalezca, que nuestra vida sea genuina, verdadera ante ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Y yo sé que tu palabra es la que nos va a ayudar, y tu Santo Espíritu. Ya nos has dicho, no tenemos por qué buscar esos detalles que tú no diste. Solo confiaremos. Que podamos decir como el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo: para todos aquellos que aman su venida. ¿Habrá alguien aquí que ame la venida de Cristo? ¿Habrá alguien aquí que espera la venida de Cristo? ¿Habrá alguien aquí que pone su esperanza en la vida eterna en el Señor? Si lo amas, búscale. Si lo amas, sírvele. Si lo amas, vive en el Espíritu. Si lo amas, mantente en comunión con Dios, porque solo Él te puede ayudar, te puede dirigir, te puede dar fuerzas, te puede mostrar el camino, te puede alentar para enfrentar y soportar cualquier prueba que vendrá en el mundo. Nosotros creemos que cuando Cristo venga, librará a su pueblo de la gran tribulación,
Pero será necesario que en la historia de la humanidad estas cosas sucedan y que enfrentemos lo que hoy estamos viviendo hasta la venida de Cristo. Que nadie se confunda, que todos estemos atentos a la voz del Señor. Él viene por su pueblo y nos va a librar, nos va a librar. Y si hoy vemos señales que son dolorosas, estemos apercibidos.